La electricidad es la forma energética más práctica para llegar energía a nuestros hogares, junto con la energía térmica que obtenemos a partir normalmente de gas natural, pero que también podemos obtener a partir de diésel o a partir de biomasa. La energía eléctrica se ha convertido en esta fuente energética sencilla, barata entre algunas comillas, pero una fuente energética útil, práctica y que sin duda es responsable de la sociedad del bienestar en la que disfrutamos hoy en día. Vamos a ver cómo llega la electricidad hasta nuestras casas, cómo se genera, cómo se transporta, cómo se distribuye hasta nuestros hogares. La electricidad se genera hoy en día en centrales eléctricas, a pesar de que es muy probable que el modelo de generación eléctrica cambie en los próximos años. Hoy en día se genera en grandes centrales eléctricas, mayoritariamente pues utilizamos la energía nuclear, la energía procedente de centrales de carbón, la energía procedente de centrales de ciclo combinado y en los últimos años, en los últimos 20 años aproximadamente, las energías renovables han tenido un desarrollo tan importante que hoy en día son prácticamente la primera fuente energética del país. Esta fuente energética se distribuye básicamente entre las grandes centrales y las pequeñas centrales hidroeléctricas, la energía eólica, la energía que se genera a partir de la energía eléctrica que se genera a partir del recurso eólico y la energía eléctrica que se genera a partir de la radiación solar. Con todas estas formas de generación generamos en sitios localizados que normalmente pueden estar más o menos cerca de los consumidores, pero vamos a entender que no hay ninguna relación entre el sitio en el que se genera la energía eléctrica y el sitio en el que se consume. Y esta energía generada en estas grandes centrales es necesario transportarla a través de una red eléctrica de transporte que pertenece a una compañía. Sería absurdo que hubiera 5 compañías que todas ellas transportaran la energía eléctrica, porque de alguna manera el transporte de la electricidad en grandes cantidades es un monopolio natural, porque sería absurdo que fuera de otra forma. En España esto se hace a través de una compañía denominada Red Eléctrica de España, REE, y es propietaria de las grandes redes de distribución que distribuyen en voltajes muy altos, en voltajes que van de 132.000 voltios, 220.000 voltios o 400.000 voltios. Esta red de transporte, nosotros en nuestras casas no consumimos en 400.000 voltios, ni en 220.000, ni en 132.000. Nosotros consumimos en baja tensión, con lo cual será necesario de forma gradual, a medida que nos vayamos acercando a nuestros hogares, ir reduciendo la tensión a la que nosotros nos vamos a abastecer. ¿Por qué transportamos en alta tensión y por qué consumimos en baja tensión? ¿Por qué no transportamos directamente en la tensión en la que vamos a consumir y nos quitamos muchos elementos del medio? Porque el transporte en alta tensión, tal y como demostró y desarrolló pues, quizá una de las mentes más privilegiadas de las que ha disfrutado la humanidad, que fue el ingeniero Nikola Tesla, pues parece mucho más interesante transportarla en alta tensión, porque de esta manera se minimizan las pérdidas asociadas a este transporte de energía eléctrica desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. Aumentando el voltaje disminuimos la intensidad, y como las pérdidas son proporcionales a la intensidad, pues cuanto más alto sea el voltaje, más pequeños son los cables y menores son las pérdidas por efecto Joule o por pérdidas térmicas que tenemos en la red.
Pero claro, nos genera el gran inconveniente de que tenemos que ir transformando esta tensión hasta las bajas tensiones de las que disponemos en nuestros hogares. El primer paso será transformar de la red de alta tensión, de la red de transporte, pasar a la red de distribución. En esta red de distribución las tensiones ya son mucho más bajas, pues son tensiones de 66.000 voltios, de 50.000 voltios, de 45.000, de 25.000, de 15.000 voltios, y para ello necesitamos subestaciones subestaciones reductoras que van a ir reduciendo la tensión a medida, como digo, que nos acercamos hasta nuestras casas. En la entrada de nuestros pueblos tenemos una subestación que baja la tensión desde las tensiones de transporte hasta tensiones de distribución. ¿Cuáles son los elementos principales de una subestación reductora? El principal elemento, por supuesto, será el transformador. En este transformador será el responsable de cambiar la tensión desde las altas tensiones de transporte hasta las tensiones de distribución, que, como digo, seguirán siendo alta tensión, pero mucho más baja. Pero necesitamos, además de eso, toda una serie de elementos. Una subestación cuenta, en primer lugar, con unos elementos de soporte, un pórtico y unas torres. Tenemos además unos elementos de protección contra el rayo. Tenemos que entender que los cables son metálicos, la posibilidad de que un rayo caiga en un cable pues, es una posibilidad no despreciable y por tanto tenemos que considerar que eso pudiera ocurrir. Los medios de protección que tenemos en una subestación para luchar contra la caída del rayo son tres. En primer lugar, el cable de guarda, en segundo lugar, el pararrayos y en tercer lugar, el elemento más desconocido para nosotros, menos habitual, que va a ser la autoválvula. La autoválvula es un elemento que se va a volver completamente conductor en el caso de que un rayo cayera o cualquier evento hiciera que la tensión subiera muchísimo. Para proteger el transformador, lo que va a hacer este elemento es convertirse en un conductor perfecto que va a conducir la tensión a tierra. Después necesitamos elementos de corte, elementos que nos permitan aislarnos de la red, y estos elementos son dos. El seccionador, y un seccionador no es más que un elemento que permite cortar, interrumpir el paso de la corriente, pero además de forma visible, es decir, que nosotros vemos que no hay comunicación física entre una parte del cable y otra parte del cable. Pero también tenemos el interruptor, un interruptor normal y corriente que interrumpirá, pero claro, teniendo en cuenta que el pequeño chispazo que vemos en nuestro interruptor cuando encendemos la luz de casa, imaginemos cómo es ese chispazo en alta tensión. Pues el interruptor lo que va a tener va a ser una serie de elementos internos que se van a encargar de eliminar o por lo menos reducir ese arco y los efectos nocivos del arco eléctrico que se forma en el momento que interrumpimos, en el momento que conectamos dos elementos con tensiones muy diferentes. Tenemos a continuación dos elementos que nos van a permitir medir los transformadores de intensidad, los transformadores de tensión. ¿Cómo sabemos cuál es la tensión y la intensidad? No podemos ir con un medidor portátil porque sería peligroso, sería complicado, así que necesitamos instalar online una serie de medidores. Estos elementos son los transformadores de tensión y los transformadores de intensidad. No stop signs, pero limit. Nobody's gonna slow me down like a wheel, gonna spin it. Nobody's gonna mess me around. Tenemos un cable que une la subestación con cada uno de los centros de transformación que hay repartidos a lo largo de toda la población. En estos centros de transformación, la tensión que llega desde la subestación va a volver a bajar y ya bajará de una forma definitiva hacia la baja tensión. Pero para minimizar las pérdidas, eso tiene que ocurrir ya muy cerca de nuestros hogares.